El pequeño Mateo Vázquez, de apenas 8 años, llevaba 6 meses sin dormir más de 2 horas consecutivas en la imponente mansión de las Lomas de Chapultepec. Su padre, Ricardo Vázquez, magnate de la industria textil, con un imperio que abarcaba toda Latinoamérica, había gastado una fortuna en especialistas del sueño, neurólogos infantiles, psiquiatras de Estados Unidos y hasta terapeutas holísticos de la India. Nadie lograba explicar por qué el niño despertaba cada madrugada gritando aterrorizado, sudando frío y temblando como si hubiera visto al mismísimo demonio. Pero cuando una humilde empleada doméstica de 32 años, originaria de Xochimilco, cruzó el umbral de aquella casa el martes por la mañana, algo mágico estaba a punto de suceder. La respuesta al misterio que atormentaba a la familia más poderosa de la capital mexicana se encontraba en el corazón compasivo y las manos expertas de una mujer que conocía el verdadero significado del cuidado maternal. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de los Vázquez, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, era un testimonio del éxito financiero de Ricardo, pero también se había convertido en un mausoleo de desesperación. Con sus 3 pisos, 15 habitaciones, alberca climatizada y jardines que parecían salidos de una revista europea, la propiedad valuada en más de 50 millones de pesos no podía comprar lo que más necesitaba: una noche de sueño reparador para el pequeño Mateo. Ricardo, a sus 42 años, era un hombre que había conquistado el mundo empresarial con determinación férrea, pero se encontraba completamente derrotado frente al sufrimiento de su único hijo. Su esposa, Carmen, había fallecido en un accidente automovilístico cuando Mateo tenía apenas 4 años, dejándolo como padre soltero con recursos ilimitados, pero sin la sabiduría maternal que su hijo necesitaba desesperadamente. Los problemas de sueño de Mateo comenzaron exactamente el día que cumplió 8 años, 6 meses atrás. La primera noche, Ricardo pensó que era emoción por la fiesta de cumpleaños que habían organizado en el jardín de la casa, con payasos, mago, castillo inflable y más de 30 niños de su escuela privada. Pero cuando el insomnio se extendió por días, después semanas y luego meses, la preocupación se transformó en desesperación. El doctor Fernando Morales, el pediatra de mayor prestigio en la zona rosa, había sido el primero en sugerir que podría tratarse de ansiedad postraumática relacionada con la pérdida de la madre. Sin embargo, los medicamentos suaves que prescribió no tuvieron efecto alguno. El doctor Morales refirió entonces a Mateo con la doctora Patricia Hernández, neuróloga infantil del Hospital ABC, quien ordenó estudios exhaustivos incluyendo electroencefalogramas, resonancias magnéticas y análisis de sangre completos. Todos los resultados eran normalmente perfectos, lo que hacía el caso aún más desconcertante. Desesperado, Ricardo contactó al doctor William Stevens, especialista en trastornos del sueño de la Clínica Mayo en Estados Unidos, quien voló especialmente a México para examinar a Mateo. Después de una semana de observación y estudios polisomnográficos, el doctor Stevens confesó su perplejidad. «Señor Vázquez, en 30 años de carrera nunca he visto un caso como el de su hijo. Físicamente está perfecto. Neurológicamente no presenta anomalías, pero algo está perturbando profundamente su capacidad para mantener el sueño REM. Es como si su subconsciente estuviera en estado de alerta constante, pero no podemos identificar la causa». La frustración de Ricardo crecía día a día, especialmente porque Mateo, durante el día,
parecía un niño completamente normal. Jugaba, reía, hacía sus tareas escolares con aprovechamiento excelente, pero en cuanto llegaba la noche se transformaba en una versión aterrorizada de sí mismo. Las noches en la mansión Vázquez se habían convertido en un ritual de tortura para ambos. Ricardo había despedido a las nanas nocturnas porque Mateo solo se calmaba con su presencia, así que pasaba las madrugadas en el cuarto del niño, leyendo cuentos, cantando canciones de cuna, relatando historias inventadas, cualquier cosa que pudiera mantener a su hijo tranquilo. Pero invariablemente, entre las 2 y las 4 de la mañana, Mateo despertaba gritando con un terror tan genuino que partía el alma. «Papá, papá, están aquí otra vez», gritaba señalando hacia las esquinas oscuras del cuarto. «Los veo, papá, me están mirando». Ricardo había instalado luces nocturnas por todo el cuarto. Había cambiado la decoración 3 veces, había bendecido la habitación con 2 sacerdotes diferentes, pero nada funcionaba. Los seres que Mateo decía ver cada noche eran siempre los mismos. Figuras altas y oscuras que se quedaban paradas en las esquinas observándolo. Figuras que solo él podía percibir. El agotamiento estaba cobrando factura en toda la familia. Ricardo había comenzado a faltar a juntas importantes, delegando responsabilidades que nunca antes había compartido. Sus ejecutivos notaban ojeras profundas, distraimiento y una irritabilidad que no era característica de su liderazgo habitualmente sereno. Mateo, por su parte, había comenzado a mostrar signos de fatiga extrema durante el día. Sus calificaciones, antes excelentes, empezaban a declinar. La maestra, profesora Silvia Guerrero, había llamado expresando preocupación porque Mateo se quedaba dormido durante las clases y había comenzado a dibujar constantemente las mismas figuras oscuras que aparecían en sus pesadillas. «Señor Vázquez», había dicho la profesora durante la última junta, «Mateo es un niño excepcionalmente inteligente y sensible, pero está claramente sufriendo. Necesita ayuda especializada más allá de lo médico. Tal vez algo relacionado con el cuidado emocional que solo una figura maternal puede proporcionar». Fue entonces cuando Ricardo, por recomendación de su secretaria personal, decidió buscar una empleada doméstica que se especializara en el cuidado infantil, alguien que pudiera brindar a Mateo la presencia materna que había perdido. La agencia de empleos Confianza y Hogar, ubicada en la colonia Roma Norte, le prometió encontrar a la candidata perfecta. «Señor Vázquez», le explicó la directora de la agencia, «tenemos una empleada excepcional. Se llama Esperanza Morales. Tiene 32 años, es viuda y posee un don especial para conectar con niños que han pasado por traumas. Trabajó durante 5 años con la familia Mendoza en Polanco, cuidando a 3 niños huérfanos de madre, y los resultados fueron extraordinarios». Ricardo, escéptico pero desesperado, aceptó entrevistar a Esperanza sin demasiadas expectativas. Había pasado por tantas decepciones con profesionales altamente calificados que no creía que una empleada doméstica pudiera lograr lo que neurólogos y psiquiatras no habían conseguido. Esperanza Morales llegó a la mansión un martes por la mañana, vestida con un uniforme sencillo pero impecable, cargando una pequeña maleta de tela y una bolsa tejida a mano que contenía algunas pertenencias personales. Era una mujer de estatura mediana, complexión robusta pero armoniosa, cabello castaño recogido en una trenza ordenada y ojos color miel que irradiaban una calidez natural. Su rostro, sin maquillaje, mostraba las líneas suaves de quien había sonreído mucho en la vida, pero también llevaba la marca sutil de la tristeza profunda que conocen quienes han perdido lo que más aman. Su esposo, Miguel,
Había muerto 3 años atrás en un accidente de construcción, dejándola viuda a los 29 años sin hijos propios, ya que habían estado luchando contra problemas de fertilidad que finalmente se habían resuelto justo antes de la tragedia. Desde entonces, Esperanza había canalizado todo su amor maternal frustrado hacia los niños de las familias para las que trabajaba, desarrollando una intuición casi sobrenatural para detectar las necesidades emocionales infantiles. «Señor Vázquez», dijo Esperanza con voz suave pero segura durante la entrevista, «entiendo que su niño tiene problemas para dormir. He trabajado con niños que han perdido a sus madres y sé que el dolor a veces se manifiesta de maneras que los doctores no siempre comprenden. Permítame conocer a Mateo sin presión, solo observando cómo se siente en la casa, cómo interactúa con los espacios. A veces los niños perciben cosas que los adultos no podemos ver o sentir». Ricardo la observó con curiosidad. No había mencionado nada específico sobre las visiones de Mateo, pero algo en la manera como Esperanza se expresaba sugería que entendía que el problema iba más allá de simples pesadillas. «¿Ha trabajado antes con casos similares?», preguntó. «Sí, señor. Los niños son muy sensibles a las energías de las casas, especialmente cuando han perdido a una figura importante. A veces sienten presencias, ven cosas, perciben emociones que quedaron atrapadas en los espacios. No es que estén locos o inventando cosas, es que su corazón está tratando de procesar una pérdida que su mente infantil no logra comprender completamente». Mateo estaba en la escuela durante la entrevista, pero Esperanza pidió permiso para recorrer la casa, especialmente la habitación del niño. Ricardo la acompañó, observando cómo ella caminaba lentamente por cada espacio, deteniéndose ocasionalmente para tocar las paredes, observar las esquinas, sentir la temperatura y la circulación del aire. En el cuarto de Mateo, Esperanza permaneció varios minutos en silencio, parada exactamente en el centro de la habitación, con los ojos cerrados. «Señor Vázquez», dijo finalmente, «este cuarto está muy frío, no de temperatura, sino energéticamente. Siento una tristeza muy profunda aquí, como si alguien hubiera llorado mucho en este espacio. ¿Era este el cuarto que compartía con su esposa?». Ricardo sintió un escalofrío. Efectivamente, esa había sido la recámara matrimonial hasta que Carmen murió. Después del accidente, él había decidido mudarse al cuarto de huéspedes del 3er piso y había convertido la antigua recámara matrimonial en el cuarto de Mateo, pensando que el niño se sentiría más seguro en el espacio más grande y elegante de la casa. «¿Cómo supo eso?», preguntó perplejo. «Los niños sienten las emociones que quedan impregnadas en los lugares, señor. Este cuarto está lleno del dolor de la pérdida. Mateo no está viendo fantasmas malignos, está percibiendo la tristeza que usted vivió aquí después de perder a su esposa». La explicación de Esperanza era la primera que tenía sentido lógico y emocional de todo lo que Ricardo había escuchado en 6 meses. Ningún médico había considerado el factor energético o emocional del espacio físico. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó con una esperanza cautelosa que no sentía desde hacía meses. «Primero, necesitamos cambiar a Mateo de cuarto. Este espacio necesita ser liberado de la tristeza antes de que pueda ser habitado por un niño. Segundo, necesitamos que Mateo se sienta seguro y protegido durante las noches, y eso requiere la presencia constante de alguien que irradie amor maternal. Tercero, necesitamos hacer una limpia energética de toda la casa, especialmente de los espacios donde usted lloró más intensamente la pérdida de su esposa. Ricardo había escuchado hablar de limpias y rituales de purificación,
pero nunca había creído en esas prácticas. Sin embargo, después de 6 meses de ciencia médica sin resultados, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. —¿Usted puede hacer esa limpia? —preguntó. —Sí, señor. Mi abuela era curandera tradicional en Xochimilco. Me enseñó desde niña a limpiar espacios y a cuidar el alma de los niños. No es brujería ni superstición, es sabiduría ancestral sobre cómo las emociones afectan los lugares donde vivimos. Cuando Mateo regresó de la escuela esa tarde, encontró a Esperanza organizando los productos de limpieza en la cocina. Era un niño hermoso, con los ojos verdes del padre, pero la sonrisa dulce que había heredado de Carmen. Sin embargo, las ojeras profundas y la palidez delataban inmediatamente el agotamiento crónico que sufría. —Hola —dijo tímidamente, observando a la nueva empleada con la curiosidad natural de los niños. —Hola, mi niño hermoso —respondió Esperanza, agachándose para quedar a su altura. —Soy Esperanza. Vine para ayudar a cuidar la casa y para cuidarte a ti también, si me lo permites. Había algo en la voz de Esperanza, una calidez genuina que Mateo no había sentido desde la muerte de su madre. —¿Vas a quedarte en las noches? —preguntó esperanzado. —Si tu papá me lo permite y si tú quieres... Sí. Me contó que no has estado durmiendo bien. A mí me gusta mucho cuidar a los niños durante la noche, cantarles canciones bonitas, contarles cuentos que alejan las pesadillas. Mateo la observó con una intensidad que sorprendió a Esperanza. Era la mirada de un niño que había madurado demasiado rápido debido al sufrimiento, pero que aún conservaba la esperanza infantil de que alguien pudiera solucionar sus problemas. —¿Tú puedes ver las cosas que veo yo en las noches? —preguntó Mateo con una seriedad que partía el corazón. Esperanza entendió inmediatamente que el niño necesitaba sentirse validado, no juzgado o diagnosticado. —Cuéntame qué ves, mi niño, y yo te voy a explicar qué significan esas cosas que percibes. Mateo miró hacia la escalera para asegurarse de que su padre no estuviera escuchando. Después se acercó más a Esperanza. —Veo personas altas y oscuras que se quedan paradas en las esquinas de mi cuarto. No me hacen daño, pero me da mucho miedo porque se sienten muy tristes. A veces lloran sin hacer ruido, y yo siento como si el cuarto fuera muy pesado, como si hubiera algo muy triste ahí que no se puede ir. Esperanza sintió que se le apretaba el corazón. La descripción de Mateo era exactamente lo que ella había percibido en el cuarto, energías de dolor y tristeza que se habían quedado atrapadas en el espacio. Mi niño, lo que estás viendo son los sentimientos de tristeza que se quedaron en tu cuarto cuando tu papá extrañaba mucho a tu mamá. No son fantasmas malvados, son solo sentimientos muy intensos que no encontraron la manera de irse. Como cuando lloras mucho en un lugar y después, aunque ya no estés llorando, el lugar se siente triste. Mateo abrió los ojos enormes, finalmente escuchando una explicación que coincidía con lo que él sentía intuitivamente. —¿Por eso me da miedo mi cuarto? —preguntó. —Exactamente, corazón. Tu cuarto está lleno de la tristeza de tu papá, y tú, como eres un niño muy sensible, la puedes percibir. Pero no te preocupes, yo sé cómo limpiar esa tristeza y cómo hacer que tu cuarto se sienta seguro y lleno de amor otra vez. Por primera vez en meses, Mateo sonrió con genuina esperanza. ¿Y después voy a poder dormir toda la noche sin despertar asustado? Sí, mi niño, te lo prometo. Pero primero vamos a cambiar tu cuarto a otro lugar de la casa, y después vamos a limpiar el cuarto viejo para que tu papá también pueda descansar mejor. Mateo no entendía completamente lo que significaba limpiar energéticamente, pero confiaba en Esperanza de una manera que no había confiado en ningún adulto desde la muerte de su madre.
Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, como si finalmente hubiera llegado alguien que entendía su dolor sin juzgarlo. Esa misma tarde, Esperanza habló con Ricardo sobre la necesidad de cambiar inmediatamente el cuarto de Mateo. Señor Vázquez, su hijo no va a poder dormir tranquilo mientras esté en ese espacio. Sugiero que lo movamos al cuarto azul del segundo piso, que está cerca de la escalera principal, pero lejos de donde usted procesó su duelo. Ricardo había considerado esa habitación antes, pero le parecía demasiado pequeña para su hijo. Sin embargo, Esperanza le explicó que los niños se sienten más seguros en espacios acogedores que en habitaciones demasiado grandes. Además, agregó, voy a decorar el cuarto con elementos que promuevan el sueño reparador y la protección energética. Nada extravagante, solo pequeños detalles que ayuden a Mateo a sentirse completamente seguro. Ricardo aceptó inmediatamente. Ya había gastado tanto dinero en tratamientos médicos sin resultados que estaba dispuesto a intentar cualquier enfoque diferente. ¿Cuánto tiempo necesita para hacer el cambio?, preguntó. 2 días para mover sus cosas y acomodar el cuarto nuevo, y 1 semana para limpiar completamente el cuarto anterior. Pero esta misma noche quiero quedarme con Mateo para observar exactamente qué sucede durante sus episodios nocturnos. La primera noche de Esperanza en la mansión Vázquez fue reveladora. Se instaló en una silla cómoda al lado de la cama de Mateo, en el cuarto azul que habían preparado apresuradamente. El niño se quedó dormido con inusual facilidad, arropado por el sonido de las canciones de cuna que Esperanza cantaba bajito mientras tejía un pequeño chal. Eran canciones tradicionales mexicanas que hablaban de ángeles guardianes, flores protectoras y sueños dulces. Mateo durmió tranquilamente hasta las 2:15 de la madrugada, cuando comenzó a agitarse en la cama. Esperanza observó atentamente cómo el niño empezaba a murmurar entre sueños, moviendo la cabeza de lado a lado como si tratara de esquivar algo. No, no quiero verlos, murmuraba. Están muy tristes, no quiero sentir su tristeza. En lugar de despertarlo bruscamente como habían hecho antes, Esperanza se acercó suavemente y comenzó a susurrar palabras tranquilizadoras. «Estás seguro, mi niño. Estás protegido. Los sentimientos tristes no pueden lastimarte. Tú estás lleno de luz y amor». Gradualmente, Mateo se calmó sin llegar a despertar completamente y durmió el resto de la noche sin interrupciones. A la mañana siguiente, Ricardo encontró a su hijo desayunando con una expresión más descansada de la que había visto en meses. «¿Cómo dormiste, campeón?», preguntó conteniendo la respiración. «Mucho mejor, papá. Esperanza se quedó cuidándome toda la noche. Y cuando empecé a sentir miedo, ella me ayudó a no tener miedo sin despertarme. Es como si supiera exactamente lo que necesito». Ricardo miró a Esperanza con una gratitud que no podía expresar con palabras. Una sola noche con ella había logrado más progreso que 6 meses de tratamientos médicos. «¿Qué hizo diferente?», preguntó. «Señor Vázquez, los niños no necesitan que los despierten cuando tienen pesadillas. Necesitan que los tranquilicen dentro del sueño». Mateo estaba reviviendo en sueños las emociones pesadas del cuarto anterior. Al cambiar el espacio y brindarle seguridad emocional durante el sueño, su mente pudo procesar el miedo sin despertarlo. Era la primera explicación lógica que Ricardo escuchaba, y se basaba en observación directa y comprensión emocional, más que en teorías médicas abstractas. Durante los siguientes días, mientras Esperanza preparaba meticulosamente el nuevo cuarto de Mateo y realizaba la limpia energética del cuarto anterior, los progresos eran evidentes para toda la casa. Mateo comenzó a dormir períodos más largos cada noche.
despertando menos frecuentemente y con menos intensidad cuando tenía episodios. Más importante aún, durante el día mostraba más energía, mejor humor y había recuperado el interés por actividades que había abandonado durante su período de insomnio. Esperanza había transformado el cuarto azul en un refugio perfecto para un niño. Paredes pintadas de azul suave, cortinas que filtraban la luz sin crear sombras amenazantes, una lámpara nocturna que proyectaba estrellas en el techo, plantas pequeñas que purificaban el aire y una pequeña fuente de agua que creaba sonidos relajantes. También había colocado discretamente pequeños sacos de lavanda bajo la almohada, un Dreamcatcher tradicional mexicano sobre la cama, y fotografías familiares felices que recordaban a Mateo los momentos de amor en lugar de pérdida. La limpia del cuarto anterior fue un proceso fascinante que Ricardo observó con escepticismo inicial, pero creciente respeto. Esperanza utilizó hierbas tradicionales como copal, ruda, romero y albahaca, quemándolas en pequeños recipientes de barro mientras recitaba oraciones sencillas que hablaban de liberación, paz y renovación. Abrió todas las ventanas durante 3 días consecutivos, permitiendo que el aire fresco circulara completamente. Lavó las paredes con agua bendita mezclada con sal de mar, especialmente en las esquinas donde Mateo había reportado ver las figuras oscuras. Finalmente, colocó en el cuarto flores frescas, velas blancas y un pequeño altar con fotografías felices de Carmen, transformando el espacio de un lugar de duelo en un memorial de amor y gratitud. Señor Vázquez, explicó durante el proceso, no estoy eliminando la memoria de su esposa. Estoy transformando el dolor en amor, la tristeza en gratitud. Este cuarto ahora puede honrar a la señora Carmen sin cargar la energía del sufrimiento. Al final de la primera semana, Mateo había dormido 5 noches completas sin despertarse una sola vez. El cambio era tan dramático que Ricardo decidió cancelar la cita con el nuevo especialista del sueño que había programado en Houston. Doctor Morales, le explicó al pediatra por teléfono, encontramos la solución. No era un problema médico, era emocional y energético. Mateo está durmiendo perfectamente desde que cambió de cuarto y desde que tenemos a una empleada que entiende las necesidades emocionales de los niños. El doctor Morales, aunque sorprendido, se alegró genuinamente del progreso. Señor Vázquez, en medicina pediátrica, aprendemos que los niños sanan mejor en ambientes de amor y comprensión que con medicamentos. Me da mucho gusto que encontraran la solución apropiada para Mateo, pero el impacto de Esperanza en la familia Vázquez iba mucho más allá de resolver el problema del sueño. Durante esa primera semana, Ricardo comenzó a notar cambios positivos en todos los aspectos de la vida doméstica. Mateo llegaba de la escuela emocionado por contarle a Esperanza sobre su día y ella lo escuchaba con la atención completa que solo una madre genuinamente interesada puede brindar. Las tardes se llenaron de actividades que Mateo había perdido durante su período de agotamiento: dibujar, armar rompecabezas, jugar con su colección de carros, construir torres con bloques. Esperanza participaba en todos estos juegos con entusiasmo auténtico, como si cuidar a Mateo fuera su vocación natural y no simplemente un trabajo. Más importante aún, había comenzado a cocinar platillos tradicionales mexicanos que llenaban la casa de aromas hogareños que la mansión no había tenido desde la muerte de Carmen. Esperanza, le dijo Mateo una tarde mientras ella preparaba chiles en nogada, ¿por qué sabes exactamente lo que necesito antes de que yo te diga? Era una pregunta profunda viniendo de un niño de 8 años, pero Esperanza la respondió con la honestidad que los niños merecen, porque cuando era más joven, mi niño, yo también perdí a la persona que más amaba en el mundo.
Entiendo cómo se siente el corazón cuando algo muy importante ya no está con nosotros, y cuando entiendes ese dolor, puedes ayudar a otros niños que sienten algo parecido. Mateo procesó esta información con la seriedad característica de los niños que han madurado prematuramente debido a la pérdida. ¿Tu persona especial también murió como mi mamá? Sí, corazón. Mi esposo murió en un accidente, igual que tu mamá. Por eso sé que duele mucho, pero también sé que se puede ser feliz otra vez sin olvidar a quien amamos. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Mateo y Esperanza. El niño había encontrado finalmente a un adulto que entendía su experiencia emocional sin minimizarla o tratarla como algo anormal. Ricardo observaba estas interacciones con una mezcla compleja de emociones. Por un lado, sentía un alivio profundo al ver a su hijo recuperar la alegría y estabilidad emocional que había perdido. Por otro lado, comenzaba a experimentar sentimientos hacia Esperanza que iban más allá de la gratitud profesional. Era imposible no notar cómo su presencia había transformado no solo a Mateo, sino a toda la atmósfera de la casa. Las comidas familiares, que habían sido períodos de tensión silenciosa durante meses, ahora eran momentos de conversación alegre. Mateo contaba historias de la escuela, hacía preguntas sobre la comida, reía con las anécdotas que Esperanza compartía sobre su infancia en Xochimilco. La casa volvía a sentirse como un hogar en lugar de una mansión vacía donde dos personas solitarias pasaban tiempo en espacios separados. Una noche, después de que Mateo se había quedado dormido sin dificultad por 10ª noche consecutiva, Ricardo encontró a Esperanza en la cocina preparando el almuerzo del niño para el día siguiente. Era casi medianoche, pero ella trabajaba con la misma dedicación cuidadosa que demostraba durante el día. «Esperanza», dijo suavemente para no asustarla, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella se volteó con una expresión ligeramente preocupada, preguntándose si había hecho algo inapropiado. «No es nada malo», se apresuró a aclarar Ricardo. «Es lo contrario. Quiero ofrecerte una posición permanente en nuestra familia, no solo como empleada, sino como la cuidadora principal de Mateo, con un salario que refleje la importancia de lo que haces por nosotros». Esperanza lo observó con sorpresa. Había trabajado para familias adineradas antes, pero nunca había recibido una propuesta de empleo permanente con términos tan generosos. «Señor Vázquez», respondió cuidadosamente, «me siento muy honrada por su confianza. Mateo es un niño extraordinario y cuidarlo no se siente como trabajo para mí. Pero necesito preguntarle, ¿esta oferta es solo por gratitud o porque genuinamente cree que soy la persona adecuada para estar en la vida de Mateo a largo plazo?» La pregunta de Esperanza tocó exactamente el punto que Ricardo había estado evitando examinar. Sus sentimientos hacia ella habían evolucionado más allá de la gratitud profesional, pero no estaba seguro de si era apropiado o incluso posible explorar esa dimensión. «Esperanza», dijo después de una pausa larga, «en estos 10 días has hecho más por mi hijo que cualquier profesional que hemos consultado. Pero más que eso, has devuelto la vida a esta casa. Cuando llego del trabajo y escucho a Mateo riendo en la cocina, cuando veo que come con apetito, cuando observo que está emocionado por contarte sobre su día, me doy cuenta de que no es solo sueño lo que recuperó la alegría de ser niño». Esperanza sintió que se le apretaba el corazón. Ella también había notado cómo su propia vida se había llenado de propósito y felicidad desde que comenzó a cuidar a Mateo. Después de 3 años de trabajar solo para sobrevivir económicamente después de la muerte de Miguel, finalmente había encontrado una familia donde su amor maternal frustrado
podía florecer completamente. «Señor Vázquez», dijo con voz suave pero firme, «acepto su oferta, pero con una condición. Necesito que entienda que para mí, cuidar a Mateo no es solo un trabajo bien pagado. Ese niño se ha metido en mi corazón de una manera que no esperaba. Lo amo como si fuera mi hijo, y eso significa que voy a protegerlo y cuidarlo incluso cuando sea difícil, incluso cuando requiera decisiones que tal vez no le gusten a usted como padre». Ricardo se sorprendió por la intensidad emocional de la respuesta de Esperanza, pero también se sintió profundamente conmovido. Era exactamente la actitud que había estado buscando sin saberlo. Alguien que amara a Mateo de manera incondicional, no por obligación profesional, sino por conexión genuina del corazón. Esperanza, esa es precisamente la razón por la que quiero que formes parte permanente de nuestra familia. Mateo necesita exactamente ese tipo de amor protector que describes. Y yo... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesar sentimientos que aún no había procesado completamente. «Y yo necesito saber que cuando no esté aquí, mi hijo está siendo cuidado por alguien que lo ama de verdad». Los meses siguientes trajeron una transformación completa en la dinámica de la familia Vázquez. Mateo no solo había recuperado completamente su capacidad de dormir, sino que se había convertido en un niño más comunicativo, confiado y alegre de lo que había sido incluso antes de comenzar sus problemas de sueño. Sus calificaciones escolares mejoraron dramáticamente. Sus maestros comentaban sobre su participación entusiasta en clase y había desarrollado nuevos intereses, incluyendo la cocina tradicional mexicana que aprendía observando a Esperanza. Pero el cambio más significativo era la manera como hablaba sobre su madre fallecida. En lugar de evitar el tema con dolor, había comenzado a compartir recuerdos alegres de Carmen, especialmente comparando las recetas que recordaba de ella con las que Esperanza le estaba enseñando. «Esperanza», le dijo Mateo una tarde mientras ayudaba a preparar tamales para el Día de Muertos, «mi mamá hacía tamales diferentes a los tuyos, pero los dos saben a amor». Era el tipo de observación profunda que solo un niño puede hacer, y que demostró a Ricardo que su hijo había logrado integrar saludablemente la memoria de su madre con la nueva figura maternal en su vida. Esperanza había logrado algo que ningún terapeuta había conseguido: ayudar a Mateo a honrar el amor por su madre fallecida mientras abría su corazón para recibir nuevo amor maternal. No había competencia entre la memoria de Carmen y la presencia de Esperanza. Cada una ocupaba un espacio único y valioso en el corazón del niño. Ricardo observaba esta evolución emocional con asombro creciente, pero también con una conciencia cada vez más clara de sus propios sentimientos hacia Esperanza. No era solo gratitud lo que sentía cuando la veía cantando mientras cocinaba, o cuando la escuchaba contando cuentos a Mateo antes de dormir, o cuando la encontraba trabajando hasta tarde para asegurar que todo estuviera perfecto para su familia. Era algo más profundo y más complicado, una atracción que combinaba admiración, respeto, gratitud y algo que no había sentido desde los primeros años de su matrimonio con Carmen. Se estaba enamorando de Esperanza, pero no sabía si era apropiado, posible o correspondido. La situación se complicó durante la celebración del Día de Muertos. Esperanza había preparado un altar hermoso para Carmen en la sala principal, con flores de cempasúchil, fotografías de la familia completa, comida tradicional y velas aromáticas. Mateo había ayudado a decorar el altar y había escrito una carta para su madre que Esperanza le había sugerido como parte del proceso de honrar su memoria. «Querida mamá», había escrito con su caligrafía infantil, «te extraño mucho, pero ya no estoy triste todo el tiempo porque Esperanza me cuida como tú me cuidabas.
Ella dice que tú la mandaste para que yo pudiera ser feliz otra vez. Gracias por mandarla, mamá. Te amo. Cuando Ricardo leyó la carta de su hijo, sintió una emoción tan intensa que tuvo que salir al jardín para procesar lo que estaba sintiendo. Esperanza lo encontró en la terraza, observando las luces de la ciudad desde la perspectiva privilegiada de las lomas de Chapultepec. «Señor Vázquez», dijo suavemente, «¿está bien? Lo vi salir y me preocupé». Ricardo se volteó hacia ella, y en la luz suave del atardecer, vestida con un vestido tradicional mexicano que había elegido para la celebración del Día de Muertos, Esperanza le pareció la mujer más hermosa que había visto jamás. No era una belleza convencional de revista, sino algo más profundo, la belleza de una mujer que irradiaba bondad, sabiduría y amor genuino. «Esperanza», dijo con voz ronca, «necesito decirte algo que he estado sintiendo, pero no sé si es apropiado». Ella lo observó con atención, intuyendo que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación. «Durante estos meses, viendo cómo has transformado la vida de Mateo, cómo has devuelto alegría a esta casa, cómo has sanado heridas que yo no sabía cómo curar, me he dado cuenta de que no puedo imaginar nuestras vidas sin ti. Y no hablo solo como empleador, Esperanza, hablo como hombre que se está enamorando de la mujer extraordinaria que eres». Las palabras salieron de Ricardo con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba, pero también sintió miedo. Había trabajado para familias adineradas antes y conocía las complicaciones que podían surgir cuando se mezclaban sentimientos románticos con relaciones laborales. «Señor Vázquez», comenzó cuidadosamente, «yo también he desarrollado sentimientos muy profundos por usted y por Mateo, pero necesito que entienda que amo a ese niño como si fuera mi hijo, independientemente de cualquier sentimiento que pueda tener hacia usted. Si exploramos esta dimensión entre nosotros y no funciona, no puedo perder mi lugar en la vida de Mateo». La honestidad de Esperanza tocó exactamente las preocupaciones que Ricardo había estado evitando enfrentar. Cualquier relación romántica entre ellos tendría implicaciones complejas para Mateo, y el bienestar del niño tenía que ser la prioridad absoluta. «Esperanza», dijo tomando suavemente sus manos, «entiendo perfectamente tu preocupación. Pero también creo que Mateo se beneficiaría enormemente si nosotros exploráramos la posibilidad de ser una familia real, no solo empleador y empleada, que se preocupan mutuamente. Él ha expresado varias veces que le gustaría que tú fueras su nueva mamá oficialmente». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 3 años desde la muerte de Miguel, había creído que nunca tendría la oportunidad de ser madre y esposa nuevamente. La posibilidad de formar una familia real con Ricardo y Mateo era algo que había comenzado a desear en secreto, pero que no se había atrevido a esperar. «Ricardo», dijo usando su nombre por primera vez, «he soñado con tener una familia otra vez, pero tengo miedo. Tengo miedo de que la diferencia de clases sociales cause problemas más adelante. Tengo miedo de que su familia y sus amigos no me acepten. Tengo miedo de no ser suficientemente elegante o educada para ser la esposa de un hombre de su posición». Ricardo se acercó más a ella sosteniendo su rostro entre sus manos. «Esperanza, he conocido a muchas mujeres ricas, educadas y socialmente apropiadas. Ninguna de ellas pudo hacer por mi hijo lo que tú has hecho. Ninguna de ellas me ha hecho sentir lo que siento contigo. La clase social no determina el valor de una persona, y cualquiera que no pueda ver tu extraordinario valor no merece estar en nuestras vidas». En ese momento, bajo las estrellas de la Ciudad de México, con el aroma de cempasúchil flotando desde el altar de Carmen, Ricardo besó a Esperanza por primera vez.
sellando una promesa de explorar juntos la posibilidad de una nueva familia. La transición de empleada a compañera romántica no fue inmediata ni simple. Ricardo y Esperanza decidieron tomarse tiempo para desarrollar su relación gradualmente, siempre manteniendo el bienestar de Mateo como prioridad central. Comenzaron con cenas familiares donde conversaban como adultos sobre sus esperanzas, miedos y sueños para el futuro. Mateo, con la intuición característica de los niños, notó inmediatamente el cambio en la dinámica familiar. ¿Papá y Esperanza se van a casar?, preguntó una noche con la directeza infantil. Ricardo y Esperanza se miraron, decidiendo que la honestidad era la mejor política. ¿Te gustaría que eso pasara, mi niño?, preguntó Esperanza. Sí, respondió Mateo sin dudar. Así serías mi mamá de verdad, no solo la señora que me cuida. La respuesta entusiasta del niño eliminó muchas de las preocupaciones que habían tenido sobre cómo afectaría a Mateo un cambio en su relación. Durante los siguientes 6 meses, Ricardo cortejó a Esperanza con el respeto y la paciencia que ella merecía. Le compró vestidos elegantes, pero no ostentosos. La llevó a restaurantes finos, pero también a los mercados tradicionales que ella amaba, y gradualmente la introdujo en su círculo social y profesional. Sorprendentemente, la respuesta de la mayoría de sus amigos y colegas fue positiva. Veían claramente que Ricardo era más feliz de lo que había sido desde la muerte de Carmen, y que Mateo había florecido bajo el cuidado de Esperanza. Los pocos que expresaron dudas sobre la conveniencia de la relación fueron gradualmente excluidos del círculo íntimo de la familia, porque Ricardo había aprendido que proteger a su nueva familia era más importante que mantener todas las relaciones sociales anteriores. El momento decisivo llegó durante las vacaciones de Semana Santa, cuando Ricardo llevó a Esperanza y Mateo a una casa de playa en Puerto Vallarta. Era la primera vez que viajaban juntos como familia, y la experiencia fue reveladora para todos. Mateo disfrutó intensamente teniendo 2 padres que participaban completamente en sus juegos de playa, que lo cuidaban juntos cuando se enfermó ligeramente de insolación, y que claramente se amaban, pero siempre lo incluían en su felicidad. Ricardo vio a Esperanza relajarse completamente por primera vez, riendo libremente mientras jugaba con Mateo en las olas, cocinando pescado fresco en la cocina de la casa de playa, durmiendo profundamente en sus brazos durante las noches cálidas del Pacífico. Esperanza experimentó por primera vez desde la muerte de Miguel la sensación de pertenecer completamente a una familia que la amaba y valoraba. La noche antes de regresar a Ciudad de México, mientras Mateo dormía profundamente después de un día completo de actividades en la playa, Ricardo le propuso matrimonio a Esperanza en la terraza de la casa, con el sonido de las olas como música de fondo. Esperanza Morales, dijo arrodillándose con un anillo sencillo pero hermoso. ¿Me harías el honor de ser mi esposa y la madre oficial de Mateo? No porque necesitemos formalizar lo que ya tenemos, sino porque quiero que todo el mundo sepa que eres la mujer más extraordinaria que he conocido y que nuestra familia está construida sobre amor verdadero. Esperanza lloró de felicidad antes de responder. Sí, con toda la convicción de su corazón. Habían encontrado en cada uno exactamente lo que necesitaban. Él, una mujer que amara a su hijo como propio y que trajera calidez maternal de vuelta a su vida. Ella, un hombre que valorara su corazón por encima de su posición social, y un niño que necesitara desesperadamente el amor maternal que ella tenía para dar. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión de las Lomas de Chapultepec, el mismo lugar donde Esperanza había llegado por primera vez como empleada doméstica. La transformación simbólica era perfecta.
El espacio que había sido testigo de la tristeza de Mateo y la desesperación de Ricardo, ahora celebraba el amor, la esperanza y la nueva vida familiar. Mateo tuvo el honor especial de entregar los anillos, vestido con un pequeño smoking, irradiando orgullo por tener finalmente una familia completa. La ceremonia fue oficiada por el padre López, el mismo sacerdote que había bendecido el altar del Día de Muertos, donde habían honrado la memoria de Carmen. En su homilía, el padre habló sobre cómo el amor verdadero no reemplaza a quienes hemos perdido, sino que expande nuestros corazones para acoger nueva felicidad mientras honramos los recuerdos preciosos. Los invitados incluyeron a las familias para las que Esperanza había trabajado anteriormente, muchas de las cuales se habían convertido en amigas genuinas que habían seguido su transformación con alegría. También estuvieron presentes los empleados de las empresas de Ricardo, quienes habían notado cómo su liderazgo se había vuelto más compasivo y equilibrado desde que Esperanza entró en su vida. El doctor Morales, el pediatra de Mateo, asistió como invitado especial, maravillado por la transformación completa del niño que había llegado a su consulta meses atrás, agotado por el insomnio. «Señora Esperanza», le dijo durante la recepción, «en 30 años de medicina pediátrica, nunca he visto una recuperación tan completa lograda a través del amor puro. Usted tiene un don genuino para sanar corazones infantiles». El momento más emotivo de la boda llegó cuando Mateo pidió permiso para hablar durante la cena. Con la seriedad de un niño de 9 años que había madurado a través de la pérdida, pero que había recuperado la alegría a través del amor, se dirigió a los invitados. «Quiero agradecerle a Esperanza por enseñarme que se puede amar a una nueva mamá sin olvidar a la primera mamá. Me enseñó que el corazón se hace más grande cuando más personas entran en él. Y quiero agradecerle a mi papá por elegir a la mejor nueva mamá del mundo entero». No había un ojo seco entre los invitados, y Ricardo se dio cuenta de que su hijo había articulado mejor que cualquier adulto la esencia de lo que habían construido juntos. Una familia basada en amor expandido, no en reemplazo. La luna de miel en Europa fue la primera vez que Ricardo y Esperanza viajaron solos como pareja, pero llevaron a Mateo con ellos porque ninguno de los tres quería estar separado durante esta celebración de su nueva vida familiar. Visitaron París, Roma y Barcelona, y en cada ciudad Esperanza experimentó por primera vez el mundo más allá de México. Pero lo que más la conmovió no fueron los monumentos famosos o los hoteles de lujo, sino observar cómo Ricardo se relacionaba con Mateo como padre relajado y feliz, y cómo Mateo florecía teniendo 2 padres completamente presentes y enamorados. «Ricardo», le dijo una noche en una pequeña trattoria romana mientras Mateo dibujaba contentos en su cuaderno de viaje, «nunca pensé que podría ser tan feliz otra vez, no solo por tener una familia, sino por formar parte de una familia donde el amor es tan natural y auténtico». El regreso a Ciudad de México marcó el comienzo de una nueva fase en sus vidas. Esperanza se adaptó gradualmente a su nuevo papel como esposa de un empresario prominente, pero nunca perdió la esencia que había atraído originalmente a Ricardo y sanado a Mateo. Continuó participando activamente en las labores domésticas porque genuinamente disfrutaba cuidar personalmente de su familia, pero ahora también se involucró en los aspectos sociales y filantrópicos que venían con su nueva posición. Estableció un programa de becas para empleadas domésticas que quisieran estudiar enfermería o educación infantil, y se convirtió en mentora de mujeres que habían pasado por pérdidas similares a la suya. 2 años después de la boda, cuando Mateo tenía 11 años, llegó la noticia que completó definitivamente la transformación de la familia Vázquez. Esperanza estaba embarazada.
El niño que había sufrido tanto por la pérdida de su madre ahora tendría un hermano o hermana y se convertía en hermano mayor en una familia llena de amor y estabilidad. ¿Crees que el bebé va a tener problemas para dormir como yo?, preguntó Mateo con la preocupación protectora característica de los hermanos mayores. No, mi niño, respondió Esperanza, acariciando su vientre. Este bebé va a nacer en una casa llena de amor y paz. Va a dormir tranquilo desde el primer día porque va a sentirse seguro y querido. Mateo sonrió con la sabiduría de un niño que había conocido la tristeza, pero que ahora vivía en la abundancia del amor familiar. Cuando nació Isabella Vázquez Morales, Mateo se convirtió en el hermano mayor más dedicado que se pudiera imaginar. Ayudaba a cambiar pañales, cantaba las mismas canciones de cuna que Esperanza le había cantado a él durante sus noches difíciles, y se aseguró de que su hermana menor creciera escuchando historias sobre la primera mamá que cuidaba a la familia desde el cielo y la segunda mamá que los cuidaba en la tierra. Ricardo observaba esta dinámica familiar con una gratitud profunda que nunca daba por sentada. Había recuperado no solo la felicidad personal, sino que había visto a su hijo transformarse de un niño traumatizado en un hermano mayor amoroso, y había encontrado en Esperanza una compañera que enriquecía todos los aspectos de su vida. La casa en las lomas de Chapultepec, que una vez había resonado con los gritos nocturnos de terror de Mateo, ahora se llenaba con las risas de dos niños, las conversaciones alegres de las cenas familiares y el sonido constante de una familia genuinamente feliz. El cuarto que había sido fuente de pesadillas se había convertido en la oficina de Esperanza, donde administraba sus programas de ayuda para empleadas domésticas y donde escribía un libro sobre técnicas tradicionales mexicanas para el cuidado emocional de niños. El cuarto azul, donde Mateo había recuperado la capacidad de dormir, se había convertido en el cuarto de juegos, lleno de risas y creatividad. Esperanza nunca olvidó sus raíces ni la experiencia de haber sido empleada doméstica. Mantenía contacto regular con las mujeres que trabajaban en posiciones similares a la que ella había tenido, y usaba su nueva posición para abogar por mejores condiciones laborales y respeto hacia las trabajadoras domésticas. Nunca quiero que ninguna mujer se sienta menos valiosa por el trabajo que hace, le explicó a Mateo cuando él preguntó por qué era importante ayudar a otras empleadas. El trabajo de cuidar hogares y familias es uno de los más importantes del mundo, y todas las mujeres que lo hacen merecen respeto y oportunidades. 5 años después del primer encuentro entre Esperanza y Mateo, la familia Vázquez Morales se había convertido en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas y crear nueva felicidad sin borrar memorias preciosas. Mateo, ahora de 13 años, era un adolescente seguro, compasivo y académicamente exitoso que hablaba con igual cariño de su mamá del cielo y su mamá de la tierra. Isabela, de 3 años, crecía en una casa donde el amor era abundante y la seguridad emocional era inquebrantable. Ricardo había encontrado no solo una nueva esposa, sino una verdadera compañera de vida que había enriquecido su perspectiva sobre la familia, el trabajo y la responsabilidad social. La transformación más hermosa de todas era la de Esperanza misma. La mujer que había llegado a la mansión como empleada doméstica viuda, luchando por sobrevivir económicamente mientras cargaba el dolor de haber perdido a su primer esposo, ahora irradiaba una felicidad profunda que tocaba a todos los que la conocían. No había perdido su humildad ni su compasión por quienes luchaban con dificultades similares a las que ella había enfrentado, pero había florecido completamente en su papel de esposa, madre y filántropa.
Había aprendido que el amor verdadero no viene con fecha de expiración y que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar nuevamente sin traicionar amores pasados. En las noches tranquilas, cuando Isabella dormía profundamente en su cuna y Mateo estudiaba contentos en su escritorio, Ricardo y Esperanza se sentaban en la terraza de su casa, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el milagro que había transformado sus vidas. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, le preguntaba Ricardo abrazándola. Nunca, respondía Esperanza. Pero ahora sé que a veces el destino nos prepara para encontrar exactamente lo que necesitamos justo cuando estamos listos para recibirlo. Tú y Mateo necesitaban una madre y esposa, y yo necesitaba una familia que me amara por quien soy, no por lo que puedo dar. Era la sabiduría simple pero profunda de una mujer que había aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar, crear y multiplicarse. La historia de la familia Vázquez Morales se convirtió en inspiración para muchas otras familias en situaciones similares. Demostraron que las diferencias de clase social no tienen que ser barreras para el amor auténtico, que los niños pueden sanar de traumas profundos cuando reciben amor incondicional, y que las segundas oportunidades en el amor pueden ser igual de hermosas y significativas que las primeras. Sobre todo, mostraron que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan disfrazadas de empleadas domésticas, maestras, cuidadoras o trabajadoras ordinarias, y que reconocer y valorar su extraordinario valor es uno de los regalos más grandes que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestras familias. ¿Y tú crees que existe una conexión inexplicable entre almas que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede transformar completamente una familia y crear milagros que ningún dinero puede comprar? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.